Buscamos ahí en el texto de Isaías, capítulo número 53, del 2 en adelante. Isaías, capítulo 53, del 2 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Le damos el espacio para que pueda buscarlo tranquilamente, ¿verdad? Y darle lectura para saber, para conocer de dónde procede la reflexión de este día. Dice así la palabra. Si ya lo tiene, me regala un amén. Juntos lo leemos. Dice así la palabra del Señor. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Dejamos el texto hasta ahí, vamos a hacer una oración. Gracias, Dios, porque nos permites estar en este lugar buscando tu palabra y esperando también, Señor, que nos instruyas por medio de ella. Guíanos, que sea tu palabra esa lumbrera, esa luz en el camino, Señor, que llevamos en esta vida. Limpia, Señor, nuestro corazón. Limpia, perdona nuestras faltas, nuestros pecados delante de ti, para que esta palabra tuya fluya sin mayor oposición, que pueda enriquecer nuestro ser, nuestros corazones. Y que bendiga, Dios mío, esta asistencia, bendiga, Dios, esta palabra tuya. Bendíganos a todos, aquí reunidos en su nombre. Amén y amén. Hemos estado, hermano, procurando darle un seguimiento a esa programación que nos hemos propuesto, ¿verdad?, de ir domingo a domingo, irla cumpliendo. Eso es un método donde nos permite a nosotros como líderes, hermano, prepararnos. Temas anticipados son temas que se tienen que dar, guste o no, por cuanto, hermano, ya está estipulado.
Diferente es cuando muchas veces uno no tiene, ¿verdad?, temas ya listos, porque uno comienza a inventar, ¿verdad? Voy a ver si el tema que me ocurre. Pero con este método uno se prepara de antemano para poder, hermano, estar listo, ¿verdad? Y bueno, tenemos una serie de mensajes que tienen que ver, ¿verdad?, como organización que nosotros somos, en particular, hemos elaborado, ¿verdad?, toda una serie de mensajes para decirle, ¿verdad?, al público, para decirle al oyente, para decirle a nuestros hermanos que se congregan con nosotros en qué creemos. Porque encontramos en este universo en el que vivimos una serie de creencias, de posturas teológicas, entre otras cosas. Cada quien, ¿verdad?, es un mundo. Y por lo tanto, cuando nosotros caminamos por este mundo, nos encontramos con una serie, una diversidad de enseñanzas, unas más extrañas que otras, unas parecidas a las que uno cree. Pero en todo caso, es importante también aclarar en qué creemos nosotros, ¿verdad? A pesar de que hemos tenido un recorrido desde un inicio como organización allá por el 2002, hermanos, nuestra organización ha tenido un crecimiento a nivel teológico y espiritual, donde Dios nos ha llevado por caminos inesperados, donde hemos tenido aflicciones por cuanto muchas veces la tradición que uno hereda, hermanos, al confrontarlas con esa investigación que uno hace, acuciosa por supuesto, de lecturas y reflexiones, nos han llevado a nosotros a establecer una serie de ideas que están plasmadas en las mismas escrituras, y por lo tanto, hermano, pues les planteamos cómo o en qué nosotros, hermano, creemos. Esto supone, por supuesto, ¿verdad?, en esta serie de mensajes, en qué creemos, en la serie de mensajes, hoy, ¿verdad?, nos corresponde hablar acerca de Jesús, el Hijo de Dios. Esa expresión es concebida por la gran mayoría de creyentes cristianos, de todas las ramificaciones del cristianismo, ya sean católicos, evangélicos, protestantes, también de las diferentes vertientes de iglesias de la profecía, y hay una diversidad de movimientos religiosos, testigos de Jehová, ¿verdad? Y ahí vamos a encontrar en ese universo en el que vivimos una serie, ¿verdad?, de creencias. Entonces, hay una postura que habla acerca, hermano, desde este título que se le da a Jesús como Hijo de Dios, las personas creen de que directamente le está refiriendo de que esa expresión Hijo de Dios es equivalente a decir, hermano, desde una naturaleza divina, que Jesús es Hijo de Dios desde la concepción divina. Pero lo que nosotros vamos a conocer en esta hora no tiene que ver con esa relación, ¿verdad?, de la intimidad que ha de haber tenido el Espíritu con María, o, hermano, esa obra milagrosa, sino más bien Hijo de Dios de la perspectiva de la obediencia. O sea, Jesús se convierte en Hijo de Dios cuando Él asume, hermano, encarnar la palabra. La palabra de Dios se convierte entonces, hermanos, ¿verdad?, en una acción. O sea, la acción es la unificación entre la palabra y el ser humano. Se hacen uno y por lo tanto obra conforme lo que Dios quiere, lo que Dios le agrada. Encontramos también dentro de esa interpretación tradicional donde se ve a Jesús desde la manera divina sentado en un trono. Regularmente la iglesia tradicional católica dibuja
¿verdad?, Jesús, o al Padre sentado en el trono. Y también existe la visión de ver a Jesús sentado en un trono, al lado, ¿verdad?, del Padre, con un vástago en su mano. Esa visión, hermano, o imagen, es una imagen que tiene mucho que ver con que las personas en un tiempo determinado creían en un rey, creían, hermano, en la corona. Por lo tanto, hubo en un tiempo, hermano, donde se enseñó bastante de las Escrituras, especialmente de Jesucristo, desde la perspectiva divina, donde el rey, ¿verdad?, el hombre más poderoso de la tierra, o por lo menos del sector, ¿verdad?, que gobernaba, más que todo allá en Europa, donde eran más famosos los reyes, allá, hermano, la iglesia se hace parte del Estado. Y por lo tanto la iglesia tiene que presentar esa imagen reinante del Cristo, de ese hombre poderoso que posteriormente llegó a ser el Papa. El Papa llegó a convertirse en el personaje más poderoso y que también gobernó a reyes por casi 1000 años. Imagínense. Todo lo que se decía, todo lo que se tenía que creer, estaba, hermano, alrededor de la figura de un ser divino sentado en el trono, haciendo las veces del rey. La imagen, ¿verdad?, de Cristo sentado en el trono era la imagen del rey sentado en el trono que le estaba legitimando. O sea, la naturaleza del rey era la naturaleza de Cristo también reinando. El rey reinando en nombre de Cristo. Entonces esa imagen en la Edad Media, alrededor de los años 1200 a los años 1400, hermano, gobernó prácticamente esa figura, esa imagen del rey, y se explotó muchísimo en aquella época. Es importante también aclarar de que esa imagen que muchas veces aparece en las Escrituras, el anciano de días, un ser sentado en el trono, está dando la representación no de una imagen humana, sino simplemente está haciendo referencia al poder, el poder de Dios, y no tanto, ¿verdad?, la imagen de un rey o de un ser poderoso terrenalmente hablando. Entonces hay textos bíblicos que no se pueden interpretar literalmente, sino que hay un mensaje escondido dentro de la literalidad. Pero hay quienes que interpretan literalmente las cosas. Dios no puede estar sentado en un trono, discúlpenme. Si Dios está sentado en un trono, entonces Él está limitado en el tiempo y en el espacio. Y Dios es Dios, hermano. Dios no puede ser medido. Dios no puede ser, hermano, controlado en un sitio y decir, aquí está Dios. ¿Verdad? Como muchas veces uno comete ese error. Y de hecho, muchas personas así creen todavía, de que porque así le ha enseñado el pastor o el sacerdote, solo aquí está Dios, dice. Entonces cuando esté enfermo, él se siente triste porque no puede venir al templo, porque solo allá puede encontrarse con Dios. Y no se da cuenta que ahí está Dios también con él, en la cama, en el sufrimiento, en el dolor, en el hospital o en la cárcel, pero ahí está Dios también con ellos. Amén, iglesia. Pero ¿quién enseñó eso sino aquel que quiere dominar la mente del otro? Dios también está en el bus, caminando en la acera o por aquella, ¿verdad?, veredita para llegar a la casa. Ahí también está Dios caminando con uno, ahí está Dios en cada momento y en cada instante. Entonces tenemos que darnos cuenta, iglesia, que hay ciertas figuras dominantes impuestas a beneficio de cierto grupo particular, y en este caso, ¿verdad?, religioso. Cuando hablamos acerca de qué creemos, en el caso de Jesús como Hijo de Dios, no lo hacemos desde esa perspectiva dominante, ¿verdad?, del rey, sino que lo hacemos desde la perspectiva de la obediencia. O sea, Jesús llegó a ser lo que fue por su obediencia. Pero obediencia ¿a qué vamos a decir? Obediencia a la palabra de Dios.
Entonces eso vamos a estar, ¿verdad?, conociendo, porque el conocimiento de la Escritura tiene que hacer que el ser humano haga algo en esta vida. O sea, la religiosidad no es solamente para decir, yo soy religioso, ya me congrego con el hermano Julio, ¿verdad? Allá me reúno yo. O sea, ser religioso no significa eso. Ser religioso significa, ¿verdad?, obrar conforme a la voluntad de Dios. O sea, que la fe que yo tengo tiene que ser evidente en el sentido práctico de la vida. La fe que yo creo, la fe que yo tengo, no es una fe, hermano, abstracta, ¿verdad? Como saber multiplicar y me lo memorizo, ¿verdad? La fe no es la memorización de las cosas. Y si bien, hermano, memorizamos teoría acerca de la fe, esta se concreta y debe de serlo siempre, si no es un engaño. Debería ser siempre una práctica la fe cristiana. La fe cristiana, si no es práctica, no sirve de nada. Le han contado fábulas, cuentos o leyendas, pero nunca una realidad concreta. Amén, iglesia. Amén. Entonces, por eso, hermanos, nosotros como iglesia hemos llegado a la concepción de que creemos en Jesús como Hijo de Dios, no por esa visión dominante del Rey, sino por esa visión de obediencia que tuvo con el Padre, que tuvo con la palabra, obrando en beneficio de las personas más desposeídas en aquel momento. ¿Verdad? Esa es una visión que está desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento. Nos hacemos una pregunta: si estamos hablando de Jesús como Hijo de Dios, por su obediencia, ¿por qué hemos tomado un texto del Antiguo Testamento? Este texto del Antiguo Testamento me llamó mucho la atención en la búsqueda para poder concretar las ideas de este mensaje. Me impactó porque cuando estaba leyéndolo, me fui, hermano, a pensar un momento sobre aquella imagen del Cristo glorioso y victorioso que están predicando muchas iglesias hasta el día de hoy. Casi todas las iglesias hoy presentan a un Cristo, hermanos y hermanas, victorioso. Y vuelvo a repetir esta idea del Cristo sentado en el trono como el Rey. Y es aquí donde cometemos muchas veces, hermano, errores en la interpretación de Jesús como aquel ser obediente, por cuanto en el Antiguo Testamento se presenta un personaje que Isaías titula mi siervo. Y ya vamos a ver, hermanos, por qué es compatible este texto con la vida de Jesús. Aunque le separen miles de años, este texto está hablando de un personaje particular que no se conocía en su momento y que los judíos siguen interpretando que este texto no se refiere a una persona en particular, sino a un grupo particular de personas llamado Israel. Ojo, porque aquí hay dos interpretaciones. Una interpretación a favor de los israelitas y otra interpretación que tiene que ver con Jesús de Nazaret. Hay judíos mesiánicos. El judío mesiánico cree que Jesús es este personaje que habla Isaías. O sea, dentro del campo del judaísmo vamos a encontrar varias vertientes, como en el cristianismo en particular. El cristianismo está dividido por varias ramas. Ya le digo, el catolicismo, ¿verdad?, romano, catolicismo ortodoxo, estamos hablando de cristianismo desde el protestantismo, y ahí, hermano, encontramos una ramificación, ¿verdad?, de todo esto. Entonces, de este texto se han interpretado dos vías. Una, que el siervo sufriente del que habla Isaías se refiere específicamente a Israel,
con todo su sufrimiento en la historia. Pero la interpretación, hermano, que no ha dejado de causar revuelo tanto en el conocimiento o en el pensamiento del judío, como ya le digo, hay una vertiente en particular del judío mesiánico que cree que Jesús es este personaje. Bien, nosotros, hermanos, estamos de acuerdo con esa interpretación. Con la interpretación que habla de que este siervo sufriente es nada más y nada menos que Jesús de Nazaret. Y hemos leído el texto, hemos hecho, ¿verdad?, memoria de lo que Jesús vivió a través de la lectura. Entonces encontramos varios puntos, ¿verdad?, que decir sobre este texto, del 2 al 12. Podemos hablar, hermano, que aquel que obedece está, hermano, relacionado con el esclavo. Amén. La obediencia está relacionada con el esclavo, la esclavitud de aquel momento. La esclavitud era algo normado, o sea, era de ley. Usted podía tener los esclavos que quisiese, siempre y cuando tuviese, hermano, para comprarlos. Los esclavos se encontraban en los mercados. Como podemos ver, hermano, que hay una película que recomiendo, se llama 12 años de esclavitud. Y ahí aparece, ¿verdad?, hermano, personas que andaban secuestrando a personas negras, que eran los que servían más como esclavos. Y decían que servían más como esclavos por su color, porque resistían más bajo el sol. Eran más fuertes que los demás. Y andaban en búsqueda de varios lugares. Cuando fue, hermano, la migración de todos aquellos europeos alrededor de los años 1500 al 1600 después de Cristo, se trasladan de Europa para Norteamérica, allá comienzan a hacer colonias. Y estas colonias se dividen, hermano, entre el sur y el norte. Estamos hablando de Estados Unidos. Y allá en el norte no existía esclavitud, en el sur sí existía esclavitud. Los religiosos del norte hablaban de la liberación del esclavo. Y los religiosos del sur hablaban acerca de la esclavitud. O sea, los textos bíblicos se acomodaban para aquellos que tenían esclavos. Y esa película lo describe muy bien. Bien interesante esa película. Es una crítica a la religiosidad, especialmente al protestante de aquel momento. Lo que quiero decir es de que habían mercado de esclavos, se vendían a los niños, se separaban a las familias, y había una situación muy difícil que quedó, hermano, marcado en el pueblo de los africanos. Y en ese sentido, hermano, encontramos, ¿verdad?, en aquella expresión que Jesús es hijo de Dios por obediencia, y es por este punto que estamos tratando. El primero, obedece el esclavo. Un libre no le va a obedecer tan fácil. Amén. Un libre no le va a obedecer tan fácil. Haz esto o haz aquello. Ve, para eso está fulano de tal, para que lo haga, dice uno. ¿Ah? Hoy hay una esclavitud así bien suavizada, ¿verdad? Pero estamos procurando, ¿verdad?, hablar acerca de un mundo de esclavitud de aquel momento. El tiempo ha pasado y uno podría decir, ya no existe esclavitud, ya no existen cadenas que me aten a los pies, a las manos, o que me dejen una marca en la piel como se marcaban las reses. No, ya no, pero sí existe una esclavitud en nuestros tiempos. El hombre es esclavo en nuestros tiempos modernos de forma tan distinta, pero no deja de ser esclavo de nuestros placeres y deseos. Vivimos en un mundo que esclaviza, en un hombre o en una mujer que piensa de que tiene toda la libertad del mundo para hacer y deshacer con lo que Dios le ha dado de vida. Pero esa libertad, supuesta libertad, es esclavitud. Uno se esclaviza por el vicio, por la droga, por el alcohol, por
hermano, los deseos carnales. Uno se esclaviza como ser humano y pasa idiotizado día y noche con aquel modelo de esclavitud moderno que tenemos hoy. Y el hombre está agonizando y el hombre no duerme, el hombre no descansa, porque está pensando en eso todos los días. Como el hambre naturalmente llega, también la esclavitud moderna hace que los seres humanos también vivan en un mundo de esclavitud. Es por ello que en aquel tiempo, estamos hoy trasladándonos al pasado, había una liberación para el esclavo. A los 7 años el judío liberaba a otro esclavo, ¿verdad? Porque entendían que en los 7 años toda la deuda que se debía quedaba pagada en 7 años de servicio. En esos 7 años de servicio, entonces la persona quedaba libre. Pero aquella persona libre podía también elegir entre quedarse con el señor de la casa o salir, ¿verdad?, y hacer su vida aparte. Muchos no lo hacían. Y no lo hacían porque el señor de la casa había sido muy bueno con ellos. Les había tratado honradamente. No los trataba como esclavos, sino como alguien más de la familia. Pero siempre, ¿verdad?, conociendo los límites de, hermano, de aquella, pues, pirámide de poder que se había construido. Entonces, nos hacemos una pregunta. ¿Dios esclaviza, hermanos y hermanas? ¿Es en este tiempo en el que vivimos, en aquel periodo, Dios esclaviza? Yo podría decir que sí, hermanos. Sí, Dios esclaviza. Pero aquel que elige ser esclavo de Dios no lo hace a la fuerza como en aquellos tiempos se hacía, o por necesidad. Alguien se puede entregar a la esclavitud, hermanos, porque no tiene que comer, o porque tiene una deuda tan grande que no quiere, ¿verdad?, ir preso y mejor pone todo su servicio a la esclavitud, a su acreedor. Y en ese sentido, Dios esclaviza, sí, pero lo hace en el sentido de que yo, hermano, voy a mi Señor. Esa figura, Señor, es una figura dominante también. Y es el reconocimiento de una autoridad. Al decir Señor, estamos hablando de una autoridad. Y por lo tanto, Dios se convierte en una autoridad en aquel ser humano que quiere, ¿verdad?, ser parte de esa, ¿verdad?, cobertura. Entonces tenemos que hay una elección voluntaria de ser esclavo de Dios, el famoso doulos del Nuevo Testamento, el esclavo. Este, por supuesto, elige ser esclavo por amor. Y aquí, hermano, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre el esclavo normal. Me permite que me agarre una comezón en la garganta usted. Entre el esclavo normal y el esclavo que elige voluntariamente por ser un esclavo, hermano, y lo hace por amor. Entonces hay que hacer esa distinción, ¿verdad? Dios esclaviza, sí, pero la esclavitud del Señor, de Dios para con el ser humano, es mucho mejor, hermano. Miren, con Dios, hermano, estar con Dios es llegar a un punto donde uno tiene una gran estabilidad emocional. Es increíble, pero solo la persona que ha vivido y rebotado, hermano, en el mundo puede dar fe de eso. Solo en Dios se puede alcanzar plenitud, ¿verdad? Solo en Dios. Por eso, miren, hasta los alcohólicos anónimos aconsejan que cuando ya uno termina su periodo, ¿verdad?, de los 12 pasos, le aconsejan a uno, vaya a una iglesia y visítela. ¿Y sabe quién aconsejó a los alcohólicos anónimos para que hicieran eso?
un psicoanalista llamado Carl Jung, un hombre muy versado, muy preparado académicamente. Su legado, hermano, sigue vigente hasta el día de hoy. Su forma de concebir la vida. Hace poco estuve leyendo un libro acerca de él, todavía me faltan un par de paginitas, que se llama Religión y Psicología. Muy bonito. Hace una exposición allá en una universidad de Estados Unidos y el hermano plasma la creencia en Dios por medio de los sueños. Bien interesante. Bien interesante. Cómo en algunos sueños aparecen la idea de Dios, no de manera tan religiosa como nosotros le entendemos hoy, pero bien interesante, hermano. Entonces, hasta este hombre llamado Carl Jung aconsejó a los alcohólicos anónimos que, hermano, es necesario, ¿verdad?, estarse congregando, estarse reuniendo, así, hermano, en un lugar religioso donde estemos cerca de Dios. Entonces tenemos acá que obedece el esclavo. Una persona que cree que la vida está para destriparla, para deshacerla, hermano, muy difícilmente va a aceptar esto de la obediencia. Y esto muchas veces se ve en la vida práctica. Hay personas que tienen un gran problema, hermano, al escuchar una voz de mando. Discutimos por cualquier cosa. Hay personas que no están a gusto con un jefe y están cambiando de trabajo cada rato, fíjense, porque no les gusta que les estén dando órdenes. Y uno no se da cuenta lo importante que es el trabajo. ¿Amén? Uno no se da cuenta de eso. Ven el trabajo como nada. Aún Dios, cuando terminó de hacer las cosas de este mundo, le dijo al hombre: te dejo para que lo labres, para que lo cuides, para que lo trabajes, para que trabajes la tierra, para que la cuides, pues. Hasta el mismo Dios se interesa para que el hombre pueda tener un lugar donde trabajar, donde comer también. Bien, entonces al hablar de obediencia no estamos hablando de una opresión en contra del hombre, sino estamos hablando de una liberación del ser humano, donde el hombre puede encontrar, donde la mujer puede encontrar esa dicha de tener, hermano, una plenitud y de darnos cuenta de que por qué estamos vivos. O sea, hasta ahí se asienta, hermano, y uno dice: este es el propósito de mi vida. Porque vivimos en un mundo, hermano, lleno de ilusiones. Y también, no sé si usted se recuerda, antes en las escuelas se jugaba tripachuca. Así es la vida de muchos. Amén. Andan por un punto, después van por otro punto, buscando salida, entrada, y ella anda rebotando, hasta que nos damos cuenta que no era ese el camino. Amén, iglesia. Y por eso es que Dios se adelanta, y Dios nos ha amado primero. Antes que nosotros le amemos, Él nos ha amado primero. Entonces uno lo elige por amor, porque ya no quiere, hermano, llevar una vida de desgaste, de perdición. Y en ese sentido, bueno, leemos el versículo 2 del capítulo 53 del libro de Isaías. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Vemos a un siervo, vemos a un esclavo, Jesús como un personaje obediente. No podemos hablar de otro personaje obediente, pero ni siquiera Moisés fue obediente. Háblale a la roca, le dijo Dios, y comienza a garrotearla. ¿Sí? Háblale a la roca para que surja agua de allí y alimentes aquí a tu pueblo sediento. Y empezó a agarrar la garrotazo. No, le digo, no vas a entrar a la tierra prometida, vos loco. No, hombre, no, peligroso. Y no lo dejó entrar. Más que el pueblo lo estaba endiosando usted. No, por
Por eso es que el cuerpo de Moisés no se sabe dónde quedó enterrado. Hasta el diablo peleaba su cuerpo. ¿Sí? Porque a Dios no le gusta que nosotros seres humanos idolatremos a los mismos seres humanos. Imagínense un personaje como Moisés, muy alabado y querido por los judíos y hasta por los musulmanes, pero más por los judíos. Y Dios no quiso que su cuerpo, hermano, fuera puesto o que se preservara, porque de Egipto venían y habían aprendido a embalsamar, a quitarle todas las tripas a uno del cuerpo y meterlo, saturarlo con sal para que se preserve el cuerpo, porque la sal es un preservante. Mira el pescado cómo dura, pues, porque lo llenan de sal, ¿sí? Entonces, y mire, y cuánta iglesia, cuánta denominación religiosa ha preservado los cuerpos de personas vivas, que murieron, perdón, y han preservado su cuerpo por miles de años. Por ahí dicen que allá en Roma está la mano de Juan Bautista o algo así, ¿verdad? Que existe la mano de Juan Bautista. Es un absurdo, ¿verdad? Porque eso es imposible. Pero bien, vemos entonces que en el versículo número 2 se habla acerca de un personaje que no tiene nada que ver muchas veces con el Jesús glorificado, sino que con un personaje que no tiene nada que ver como dibujan a Jesús. Miren, hay quienes que dibujan a Jesús bien fornidito, bien musculoso, con su pelo largo, así como que fuera Arjona, ¿verdad? Bueno, a ver, pero así lo dibujan bien cholo, bien, como que fuera de la WWF, y sale, ¿verdad? Ahí del río, como que acaba de bautizar, ¿verdad? Bueno, los testigos de Jehová lo dibujan así también, ¿verdad? O aquel, ¿verdad? Que lo visten de lino fino sentado en el trono, el vestido, ¿verdad? Como que son de oro. Pero nada que ver con este personaje. Dice, subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz, mire cómo dice, y como raíz de tierra seca. ¿Cree usted que una planta va a prosperar en tierra seca? No, hermano, se muere. Entonces, este personaje obediente, el Hijo de Dios, es Hijo de Dios, hermano, no por sus grandezas, no porque se hace relucir entre los demás. Por eso es que Jesús, hermano, y hacemos una analogía, una comparación entre este personaje del siervo sufriente de Isaías y el Jesús de Nazaret del Nuevo Testamento. Estamos yéndonos en el tiempo, ¿verdad? Estamos yendo y viniendo, porque este Jesús es el que más se parece, hermano, a este personaje. Porque imagínese usted, en tiempos de Jesús estaba el templo y con ello el sumo sacerdote. No, hombre, hermano, era una belleza el sumo sacerdote. Dice la Escritura en el Antiguo Testamento que tenía que estar vestido de lino fino. De lino fino. No, hombre, uno aquí trata, hermano, de vestirse, ¿verdad? Y más o menos. No, pero aquellos, hermanos, lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Bueno, los discípulos decían, mira, Señor, le decían, qué templo tan hermoso le decían. Y Jesús decía, no quedará piedra sobre piedra. En el año 70 se destruye el templo. Entonces tenemos que darnos cuenta que este siervo vive en una condición no tan agradable. Aquel personaje obediente que se convirtió en el Hijo de Dios. Le hago una pregunta, hermano. ¿Se recuerda usted aquel pasaje donde se le acercó el diablo a Jesús y le dijo,
Todo estos reinos yo te daré. Lo subió no más alto. Esa es una imagen, una imagen que no es literal. Le estaba hablando del poder. Subir a lo alto significa, tú conoces a la gente más poderosa de aquí. Y ese poder que estos tienen, porque vos lo dan una orden, y la orden se cumple. Si dice usted, güey, si usted está en el poder y dice, ay, yo ya no quiero andar en buses, usted me va a comprar una buena rafla, y usted la compra, pues tiene el poder para hacerlo. Amén. Y si usted dice, ay, no, es que ya estar viajando hasta allá para los burdes, no, yo ya no, un helicóptero quiero, usted lo compra. Valga lo que valga. Entonces el diablo le presenta así: todo esto te daré, todo este poder que yo tengo aquí, yo te lo daré. ¿Cree usted que Jesús, verdad, no tenía libertad de decir sí o no? Él tenía la libertad de decir sí o no, pero eligió decir no. Imagínese entonces usted que esa elección que Jesús hace, hermano, es una elección por la palabra. Y hoy no tenemos en nuestros tiempos, en nuestro contexto religioso, las personas están eligiendo ser pastores, ser sacerdotes por comodidad. Y déjeme decirle de que no es tanto así el asunto, porque en estos caminos se sufre. Dios no invita al ser humano, ¿verdad?, a tener riquezas, a tener lujos. Un siervo de Dios está muchas veces limitado en este campo. Amén, iglesia. Amén. Entonces tenemos a ese siervo de siervos, podemos decir, que no anda buscando lujo ni recompensas de nada, simplemente está, hermano, viviendo en su contexto, tratando de ser obediente a Dios. Y como le digo, Jesús no era nada atractivo. Porque como le repito, ¿verdad?, el estereotipo de ser humano, si usted ve, hermano, si tiene la oportunidad de ver esos videos que los chinitos o las chinitas hacen en TikTok, se andan embelleciendo su rostro. Mira, hay personas que ni dientes tienen, pero son una belleza después del proceso de repello. Hubo un chinito que tenía dinero. Digo chinito porque, mejor digamos asiático, porque quizás ni chinos son. Chino es de China, ¿verdad? Filipino es de Filipinas. Pero todos en China. Ajá, pero todos. Mejor hablemos asiático. Un asiático que tenía mucha plata y se casó con una, ¿verdad?, otra asiática bien chula. Y al día siguiente, hermano, se divorció de ella. Cuando despertó, la va viendo cómo era de verdad. Cuando ya se había quitado las pestañas, ¿verdad? Se había quitado, hermano, la peluca, se había quitado el maquillaje, todo, hermano, se lo quitó y se quitó la belleza, pues, entre comillas, porque es el estereotipo de persona que uno quiere. Amén, iglesia. Y a uno no le importa si la persona es respetuosa, si es trabajador o trabajadora. A las personas no le interesan esas cosas. No, a mí me gusta, ¿verdad?, así como salen en la novela. A mí me gustan así, ¿verdad?, que sean así como en la película, como las modelos, como mi universo, que pasen en las pasarelas. Así me gustan a mí, dice la gente. Entonces uno busca un estereotipo así. Por eso es que muchos dibujan a Jesús bien bonito, hasta con ojos azules. Jesús hasta negrito pudo haber sido tanto sol. Miren nosotros, pues, por dentro somos chelitos y por fuera bien negritos. Pero por tanto sol. Entonces,
estamos viendo, hermano, que hay una obediencia, pero que esta obediencia no tiene, ¿verdad?, que ver con un esclavo forzado, sino con un esclavo que ha sido, ¿verdad?, voluntariamente decidió por cuenta propia ser esclavo por amor. Vemos otra cosa, obediente contra el mundo. Cuando uno decide obedecer a Dios, tiene que darse cuenta que el mundo, hermano, va a estar en contra. Porque uno tiene muchas amistades, ¿verdad? Y algunas amistades que uno tiene ya se acostumbraron a la vida que nosotros tenemos con ellos. Les gusta cómo uno se expresa como ellos. Les gusta, ¿verdad?, las vulgaridades. Uno las aplaude. Mira lo que acabo de decir, ¿verdad? Le gusta, ¿verdad?, que uno comparta, que uno saque de su dinero, ¿verdad?, y ponga para la cerveza, que ponga para las botellas, ¿verdad? Mira, aquí traigo otra pata de elefante. No sé por qué le dicen así, ¿verdad? Dicen pata de elefante. Aquí hay una bulula, aquí hay una pachita, ¿qué? Y aquí hay para que nos tostemos también, ¿verdad? Saca un montón de talco, digo, a ver qué es, polvo, no sé. Y ahí comienzan los narizazos, ¿verdad? Y no es nada mágico González. ¿Ah? Entonces, ese es el sujeto, ¿verdad?, en el cual uno está acostumbrado, sale con las amigas, ¿verdad? Y allá está el consejito de la amiga. Mire, le dice, ay, es que mi marido me quemó la pata con la fulana de tal. ¿Qué? Hágale usted lo mismo. Mire, yo por eso estoy sola. ¿Ah? Haga usted lo mismo. Y viene la venganza. La otra mujer con 4 hijos. ¿Cómo le va a hacer? Tenemos entonces, hay una obediencia, pero esa obediencia muchas veces va contra el mundo, hermano, con aquel modelo de vida que uno está acostumbrado a vivir. Mire lo que dice el versículo 3, leámoslo por favor. ¿Qué dice? Despreciado y desechado. ¿Sabía usted que ni la familia de Jesús lo quería? ¿Ah? Ni la familia de Jesús lo quería, por lo que él había elegido servirle a Dios, servirle a su Padre. La figura de Jesús como obediente nos remite a nosotros. Jesús es la representación del ser humano. Jesús nos está representando a nosotros. Y entonces Él nos dice, sí se puede. Sí se puede elegir en la vida a Dios y vivir. Quizás no vamos a ser perfectos como Jesús, pero nos vamos a librar de muchos males. Así dice la Escritura, despreciado y desechado entre los hombres. Que no ha sido fácil, que no es fácil, porque internamente tenemos recuerdos, tenemos un historial, cómo nosotros hemos vivido, cómo nosotros estamos viviendo. Y Dios nos dice con esto, hermano, que hay que tratar de obedecer, pero que esa obediencia muchas veces va a ir en contra de nuestros propios deseos, de nuestras propias pasiones. Y ahí está la lucha. Ahí está la lucha. Ahí está la guerra. Hay 2 guerras que se viven. Hay una guerra bélica, donde se ven las balas, donde matan con bombas. Allá está Rusia con Ucrania, Israel, ¿verdad?, con los grupos que defienden sus territorios. Y allá estamos hablando de bombas, hermano, increíbles. Bombas que estallan en el aire y salen volando, hermano, así bolas de fuego. Y si a usted le cae, lo queman. Y hay, hermano, unas armas que están prohibidas según la legislación internacional. Pero a los que tienen el poder en su mano, eso, hermano, ¿verdad?, ellos no lo respetan. Cuando El Salvador peleó contra Honduras, vino la OEA y le dijo a El Salvador,
retírense de esas tierras que ustedes han conquistado a través de la guerra. Y El Salvador se retiró. No, hombre, otros países que son representantes en la ONU, ellos van a la guerra, ganan tierra y se las quedan. El Salvador fuera más grande. Pero así como es de chiquitito, hasta los bolsones le roban. No, hombre, estamos mal. Entonces, hay obediencia, pero esta obediencia va contra el mundo. A Jesús lo rechazaban. ¿Por qué lo rechazaban? Por lo que Él era, por lo que Él vivía, por lo que Él experimentaba con la vida. Y ese es el reto que nos pone Jesús a nosotros. Porque hay una lucha, hay una guerra también espiritual. Aquí en nuestro interior hay deseos pecaminosos y que nosotros creemos que es lo mejor, pero acarrea sufrimiento. Mire cuánto joven que de verdad andaba metido en camisas de 11 varas. Y la mayoría de la juventud se metió en eso. Y antes nada, no podía uno darse el lujo de decir, ¿verdad? Y salir con el celular. ¿Usted es poste? No, hermano, eso ya no. No, es peligroso. Antes era bien peligroso. Entonces se sentían ellos bien poderosos también. Y esa fuerza que le tenía, entonces vista por el joven. Yo me meto por aquí. Aquí la voy a hacer yo. Aquí voy a salir de mis aflicciones. Pero miren cómo está, ¿no? Uno identifica el camino del mal. Dios le da a uno la capacidad de ver su futuro a través de la reflexión. Yo tengo que pensar, yo tengo que meditar. Si este camino que se me presenta me va a traer algo bueno. No, hombre, pero si yo tengo estabilidad en la casa, hombre, ¿para qué me voy a meter en estos caminos? Y ya está el hombre en la casa tranquilo con su esposa y de repente aparece una dientuda por ahí, ¿verdad? Y le dan una sonrisita, ¿verdad? Le sube las luces, ¿verdad? Los faroles. Y ya el hombre se acerca. No, hombre, hermano. Y comienzan los problemas en la casa. Aquel periodo de paz, aquel periodo, ¿verdad? Tranquilo, se derrumba, se deconstruye. Cuando uno viene a los caminos del Señor y uno decide entregarle su vida y su corazón al Señor, hablo para cristianos, ¿verdad? Entonces uno tiene que darse cuenta que hay una lucha que se está viviendo en el interior. Nosotros luchamos constantemente todos los días y el enemigo llega a tocar la puerta, ¿verdad? Y nos dice a nosotros, hace esto, hace lo otro, vos no sos así, vos no sos santo, tú no eres así, tú eres, ¿verdad?, perdido, tú estás en lo más bajo del mundo. Cuando ya no es así, cuando Él nos ha sacado de las tinieblas, del miedo, del terror, de ahí nos ha rescatado Dios y nos ha puesto en lugar firme. Nos ha refugiado, la tormenta ya no nos cae sobre nosotros. Nos ha dado techo. Nos ha dado padres, madres, esposa, esposo, compañero de vida. Nos ha premiado, aunque no lo merezcamos. Nos ha dado estabilidad. Solo eso de tener paz en el corazón es una gran bendición. A uno le puede estar faltando un poquito de plata, pero con solo paz que haya, hermano, es una gran bendición. ¿Sabe que las personas que no tienen paz en su corazón son los que más enfermos pasan? Amén. Entonces hay una guerra. Se está librando en el interior nuestro. Y esto aplica para jóvenes y para nosotros que ya tenemos gentas. Amén. Esto aplica para todos. Y Jesús tuvo el chance de decir, bueno, no, ya no quiero andar aquí todo polvoso, ¿verdad? Sudado, sin ¿verdad? Sin loción, con todos estos peludos que solo con hambre pasan, no, hombre.
Mejor le voy a hacer caso al diablo, mejor me voy a ir a que me bañen con agua rosa, ¿verdad? Decirle al otro, mira, anda a matarme a aquel. Bien fácil. Así solo dan orden. Allá me voy a ir, dice Jesús. Voy a tener poder. Si hasta Jesús vivió la tentación, el mismo diablo se le apareció. Nosotros no esperemos que el diablo se nos aparezca, ¿no? Si aquí viene, ¿ves? Las ideas. Aquí están. No espere verlo usted ahí, ¿verdad? Disfrazado de cabra, con cuerpo de hombre, con patas de cabra, ¿verdad? No, bien sutilmente se atraviesan aquí las ideas. Amén. Amén. Ese es el versículo 3. No se espera aceptación, sino rechazo. Aquellos amigos que decían ser nuestros amigos, al vernos ya que nosotros hemos agarrado este camino de Dios en serio, dicen, no, ya no te metas con ese aleluya, ya se arruinó, ya te arruinaste, le dicen ya no le llamemos a aquel, ya se convirtió, ay, déjalo. Entonces, uno valora en este sentido lo mejor que Dios le da y le presenta en el camino del ser humano. Vemos, ¿verdad?, que si hay obediencia, hermano, en la palabra de Dios, entonces tiene que haber, y eso sí tiene que haber. El mundo nos vuelve insensibles, recuerde esto. El mundo nos vuelve insensibles. Ya no somos sensibles. Y si somos sensibles, allá el hombre tomando llora, ¿verdad? Allá la mujer tomando llora también. Dos mujeres, un camino. Y sale así la hermana, ¿verdad? Ay, hermano. Esa es la sensibilidad del mundo. Y allá el cipote que no tiene para los cuadernos, para los zapatos, para el bolsón, no todo rotito anda. Que el cuaderno anda más en el suelo que en el bolsón. ¿Sí? Esa sensibilidad se pierde. No le hace caso a la señora. No le hace caso al hombre. Se perdió la sensibilidad. El hombre le habla, la mujer le habla y no le presta atención. ¿En qué está? Espérame, te digo. Ese baldío. La obediencia significa también la recuperación de la sensibilidad. ¿Sí? Que somos seres humanos. Y que si yo soy un ser humano, también el otro lo es. Amén. Que yo tengo que pensar en estas cosas. Tengo que pensar en el enfermo. No tengo que abandonarlo en casa. No hagamos como aquella hermana, que es el ejemplo que yo siempre procuro rescatar. Aquella hermana, ¿verdad?, que dijo, yo me voy a la iglesia porque así me han enseñado a mí, primero es Dios. Y ya estaba el hombre en la última etapa de cáncer en su casa, el esposo, y se fue a servir un domingo en la mañana, se echó casi todo el día, cuando llegó ya había muerto el hombre. Religiosos insensibles. La calidad de religioso no le da, hermano, el crédito a una persona que está siendo obediente a la palabra de Dios, sino que está siendo obediente a la palabra del pastor, a la palabra, ¿verdad?, del otro hermano líder que se pone bien duro con el servicio de los demás. Que no puede faltar porque, ya fue al mundo. Tenga cuidado, hermano, y ya comienza, ¿verdad?, a asustar a uno. ¿Sí? No, que tenés que orar, tenés que hablar en lengua, tenés que leer todas las escrituras, tenés que memorizar esto, tenés que cantar, ¿verdad?, de esta manera. Y comienzan, ¿verdad, hermano?, a darle receta tras receta.
pero se les olvida ser sensibles. La sensibilidad. Uno no llega muchas veces a la iglesia porque, hermano, tiene algún problema, está enfermo. Amén, iglesia. Amén. Sí. Entonces, uno no falta por así decirlo. Y eso de, hermano, la sensibilidad lo vamos a encontrar en la vida. Vamos a ver qué dice 4 y 5. Ser obediente significa recuperar la sensibilidad. ¿Está conmigo? Amén. Permítame, quiero ver cómo vamos con el tiempo. Vale. Ciertamente llevó Él, dice, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5. Mas Él herido fue. ¿Por qué dice? Por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta visión, hermano, que se presenta aquí, esto tiene que ver con un contexto muy israelita, muy dado, ¿verdad?, a la cosmovisión de la vida del pastoreo. Allá los pastores, hermano, tenían concepciones religiosas que de todo lo que ellos tenían de los animales del campo, siempre apartaban, hermano, lo mejor para Dios. Ese es como el diezmo, ¿verdad? Ellos apartaban lo mejor para Dios y lo sacrificaban. Pero este sacrificio, que tenía que ver con el derramamiento de la sangre, también tenía una interpretación para ellos. O sea, sacaban lo mejor, para decirle así, lo mejor, o sea, significaba aquel animalito sin defecto, ¿verdad? Que no tuviera una oreja partida, que las pezuñas estuvieran bien, que sus ojos no fueran, ¿verdad?, cruzados, todo, que estuviera bien. Entonces, al ver de que ese animalito era lo mejor de su rebaño, lo daban en sacrificio. Y el animalito tranquilo, ¿verdad?, y lo agarraban y es tranquilo, como que lo llevan para otro lugar. No decía mayor cosa, no se daba cuenta que lo llevaban al sacrificio. Ya estando allá, ¿verdad?, en el lugar, partían la vena y se vaciaba. Ese derramamiento de la sangre tenía un significado para el oferente, para aquel que ofrecía el sacrificio. Tenía un significado. Para otros pueblos no tenía nada que ver, pero para estos pueblos sí. Entonces, el derramamiento de sangre implicaba la transferencia del pecado de aquel que lo estaba ofreciendo. Aquí van mis faltas y mis pecados, decía. Por lo tanto, Él sufre por mí. Este hombre, el siervo sufriente de Isaías, hermano, se parece a Jesús de Nazaret. Y esa concepción de aquel animalito, ¿verdad?, inocente, que se ha dado en sacrificio, viene a interpretarse entonces con la vida de Jesucristo. Yo me imagino a Jesús caminando y ver, ¿verdad?, el mundo como estaba hecho pedazos. Había un montón de gente hambrienta, un montón de gente enferma, y Él no lo soportaba. Él no soportaba el dolor del otro. Habemos muchas personas en el mundo que nacemos con ciertas aptitudes, características que nos distinguen que somos sensibles. Amén, iglesia. Amén. ¿Verdad? Y eso viene de Dios. El mundo le roba a uno esa verdadera sensibilidad. Entonces uno, cuando viene al camino de Dios, tiene que recuperar esa sensibilidad porque viene de Dios. Y Jesús empezaba a obrar y a hacer obras, ¿verdad?, rescatando, resucitando a la gente, dándoles de comer. Jesús comenzó a ayudar a aquel pueblo porque fue sensible a la vida.
Y esto que dice la Escritura acá, hermano, en el versículo 4 y 5, tiene que ver con esa sensibilidad. El obediente tiene que ser sensible entonces. La persona que decide ser obediente como Jesús tiene que aprender a ser sensible también. ¿Y para qué nos va a servir todo esto? Bueno, nos va a servir, hermano, para encontrar libertad en Él. Nos va a servir para encontrar libertad. Esa libertad se encuentra en las manos de Dios. ¿Qué espera Dios con la obediencia de su siervo, o sea, del mundo, ¿verdad? Que quiera seguir sus huellas. Bueno, seguir su ejemplo. Él nos invita a nosotros a seguir su ejemplo, versículo 6. Pero ¿qué más? Ser obediente a Dios y no a la injusticia. No obedezcamos a la injusticia. Procuremos, mis estimados hermanos y hermanas, a hacer justicia. Dice que cuando la gente le estaba haciendo injusticia a él se quedó calladito. Esto no significa de que en un momento Jesús no dijo nada. Porque cuando llegó a golpearlo, ¿verdad? Un hombre, un soldado, por órdenes del sumo sacerdote, y le abofetearon, ¿verdad?, en la cara. Jesús, hermano, no puso la otra mejilla, sino que lo que dijo Jesús fue: ¿por qué me pegas?, le dijo. Le reclamó. Entonces, la obediencia a Dios, hermano, significa obedecer los preceptos de Dios, que muchas veces van a ir en contra de aquellos elementos sociales que han sido impuestos legalmente para que el hombre, ¿verdad?, cometa injusticia a través de la ley. Pues yo tengo que obedecer a Dios, así dijo Pedrito en Hechos de los Apóstoles, que es mejor obedecer a Dios, amén, iglesia, ¿que a quién? Que a la autoridad. Entonces tenemos, hermano, que Él espera no una actividad pasiva. Dios espera que nosotros tengamos una actividad, hermano, que seamos más activos como creyentes, por cuanto somos sensibles a la vida. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. El obediente sufre, sí, sufre, pero también vence batallas. Pareciera ser que Cristo quedó derrotado, el siervo sufriente quedó derrotado allá en la cruz, pero vivió, hermano. Jesús vivió. ¿Y sabe qué? Sigue viviendo. ¿En quién? En aquellos que decían ser obedientes. Del diente al labio cualquiera puede decir que es creyente. Esa fe, cualquiera puede decir que tiene fe. Hasta el diablo dice, allá en Santiago, ¿verdad? Así dice él también. Yo también creo, dice. ¿Ah? Yo creo, dice. Pero no hay cosa mejor que ser evidente a través de la práctica de una fe. Porque eso es lo que no hace el enemigo. Una fe obediente que lo lleva a uno a hacer la obra de Dios. Las batallas se van a ganar, pero no significa que la guerra termine. La guerra terminará para todo creyente cuando el Rey de Reyes descienda de los cielos. Amén, iglesia. Mientras tanto, las batallas las seguimos librando, aquí y ahora. Amén, iglesia. Con la ayuda de Dios, todo es posible. Con la ayuda de Dios, todo es posible. Creámoslo que así será. Pasaremos por adversidad, porque hemos decidido voluntariamente seguir al Señor obedientemente. Vamos a pasar por vicisitudes, por adversidades, por tormenta, pero Dios siempre caminará con nosotros. Y su paz no es como la que el mundo da. La paz de Dios es verdadera, no falsa.
quedamos hasta acá, le damos un fuertísimo aplauso al Señor. Que Dios nos bendiga a todos. Hacemos una oración. Gracias, Señor, porque nos permites acercarnos a ti por medio de la palabra. Bendíganos a todos. Que tu paz esté con nosotros. Que nunca te olvides, Señor, de nuestros corazones y nuestras vidas. Sígalo alimentando. Siga alimentando nuestro ser, nuestros corazones. Líbranos de los males, mi Señor. Líbranos del mal. Y si en algún momento atravesamos tormentas, adversidades, ayúdanos, por favor. Toma de la mano a tu hijo y a tu hija. Porque no somos cualquier cosa, Señor. Somos tus hijos e hijas. Guíanos, por favor. Guíanos por tus caminos. Danos fuerza para rechazar la maldad. Bendíganos, por favor. Guíanos, mi Dios. Guíanos por tus caminos y enséñanos a serte obedientes, voluntarios, por la fe, por amor a tus caminos. Libéranos, Señor, de aquello que nos desvía de tus caminos. Por favor, queremos terminar esta vida honrando tu nombre. Y el día de mañana, abrir nuestros ojos allá en la gloria y contemplar, Señor, su grandeza. Bendíganos, por favor, guárdanos y cuídanos, que nuestros actos sean verdaderas, Señor, verdaderas obras de justicia con nuestros semejantes, en la casa, en el trabajo, en la calle, en cualquier lugar donde andemos. Que seamos luz y no tinieblas, que puedas nacer, Señor, en nosotros. Que así como en el desierto cae la lluvia, también pueda venir sobre aquel que está perdido, sin rumbo y sin Dios en este mundo. Que tu presencia pueda llegar sobre ellos y reposar en sus corazones y poner, Señor, a esa vida a servir en tu nombre. Gracias una vez más. Llévanos en el hueco de tu mano. En tu nombre oramos. Amén y amén. Le damos un fortísimo aplauso al Señor, iglesia.